Desde nuestro bloque acompañamos esta citación al ministro de Salud que hace meses estamos reclamando, aunque la verdad, ya con el nivel de crisis sanitaria que estamos viviendo en nuestra provincia, Cardoso, más que venir a dar las explicaciones acá sobre la situación del personal de salud y la situación más general de la pandemia, esas explicaciones ya las debería dar ante la justicia. Y si no hubiera complicidad judicial, seguramente ya estaría preso. Porque en nuestra provincia, el ministro de Salud y el gobernador Schiaretti están incumpliendo con sus deberes de funcionario público. Están jugando con la vida de las personas. 166 personas murieron solo en la última semana, más que las muertes en la masacre de Once, por comparar con una de las heridas más grandes que aún continúa abierta en nuestro país y cuyos responsables también son los políticos y sus decisiones. En la citación que está en debate se hacen algunas preguntas respecto al personal de la salud y la realidad ya se ha encargado de responder varias. Evidentemente, faltan profesionales, falta personal de salud en todos los centros, la demanda es cada vez más intensa y se está tensionando al máximo al equipo de salud. La situación de los residentes hace unos días desnudó eso en toda su magnitud. Los querían trasladar compulsivamente para intentar cubrir con residentes los huecos, muchísimos huecos que hay en todos los hospitales. Y solo con el paro y la organización y las asambleas de los residentes pudieron lograron que se diera marcha atrás, pero salió a la luz la improvisación y la falta de criterio con la cual se están tomando todas las decisiones en la gestión de esta pandemia. Ayer lo escuchaba el ministro Cardoso hablando con algunos medios, porque a ellos sí les responde, planteando que el personal de la salud está agotado y muy afectado psicológicamente. De verdad, un nivel de cinismo sin límites. Porque a este personal devastado lo están haciendo trabajar a destajo. Porque esos trabajadores, gracias a que no quisieron cerrar las actividades no esenciales a tiempo, hoy están expuestos a la brutal decisión de tener que elegir a quién darle un respirador y a quién no. ¿Qué situación más violenta que esa? ¿A algunos de ustedes les gustaría estar en ese lugar? Bueno, esa es la situación de los hospitales hoy. En algunos casos tienen que pasear a los pacientes en ambulancias para poder darle oxígeno porque falta oxígeno en los centros de salud, como pasa en el modular de Punilla. Se mueren en las clínicas los pacientes que esperan un tubo de oxígeno que no está, como pasó en el sanatorio del Salvador. Estas muertes tienen que pesar en los hombros de los responsables de todo este desastre. Pero lamentablemente, estos funcionarios siguen contando posibles votos mientras los trabajadores de la salud y el pueblo son quienes tienen o les toca contar los muertos. Esto lo digo con todas las letras porque ayer el ministro Cardoso se quejaba de quienes hacen política con la pandemia, mientras él y el gobernador son los principales, los primeros en hacer política con nuestras vidas. ¿O cómo se llama esto de mantener todo abierto mientras estamos colapsados? Se llama cálculo electoral. Están midiendo en votos las medidas que tienen que tomar y eso lo pagamos caro, muy caro. Acá el gobierno provincial siempre tuvo la línea de expónganse, enférmense, total nosotros les vamos a poner camas. Y eso es terrible por varias razones. La primera porque los estudios demuestran que en nuestro país el 60% de los internados por COVID en terapia intensiva se mueren. Por lo tanto,
Garantizar solo una cama es, en la mayoría de los casos, llegar tarde. La segunda razón, porque esas camas no están. Prometieron 850 nuevas camas y solo habilitaron menos de la mitad. Muchas de ellas no tienen personal o no tienen oxígeno. Lo que es más grave, mienten con la ocupación. Porque ahora nos dicen que estamos en un 70 y pico % de ocupación de camas, pero no publican la ocupación total con el resto de las patologías. Entonces, la realidad es que el sistema de salud está completamente colapsado y ni hablar del impacto que esto tiene en la salud integral de los cordobeses y cordobesas por fuera del COVID. Porque el resto de las enfermedades siguen existiendo. Y muchas pueden tener complicaciones y secuelas si no son tratadas a tiempo. Entonces, el hecho de que estén suspendiendo las cirugías, que se estén suspendiendo las consultas, esto también nos afecta a todos. Y esta situación también se podría haber evitado. Por donde se mire, hay negligencia. Somos la capital nacional del COVID. Entonces, en este marco, es urgente disminuir los contagios y eso no es posible sin un retorno temporal a fase 1, con asistencia económica y social real. Si no tomamos estas medidas en la provincia, vamos a tener un aumento dramático de los casos. La proyección es realmente alarmante. Estamos hablando de que en unos días podemos superar los 7.000 casos diarios, 60 muertes diarias como mínimo. Y la plata para la asistencia que hace falta está. Dicen que quieren cuidar la fuente de trabajo de los cordobeses. Es mentira. Nadie debería tener que elegir entre cuidar su vida o poner el pan en la mesa. Hablan de recaudación récord. Bueno, toda esa plata debería volcarse a fortalecer el sistema de salud, pero no. Esa plata debería destinarse ayuda social a los sectores que más lo necesitan, pero no. Esa plata debería destinarse a más recursos para la educación, pero las 100.000 notebooks que prometieron hace meses todavía siguen sin aparecer. Y en este punto de la educación, la verdad que tenemos una preocupación enorme. A mí me toca muy de cerca, saben que soy docente, y mis compañeros y compañeras están realmente muy preocupados. Esta presencialidad forzada no solo expone a la docencia, está exponiendo el conjunto de las familias. Y el Ministerio de Educación repite y repite ya sin ningún sustento de que los chicos no se contagian en la escuela cuando todas las estadísticas muestran lo contrario. El año pasado, en el pico de la primera ola, los niños eran un 2% de los contagiados. Hoy ya casi llega al 10%. Entonces, evidentemente la presencialidad es un factor de riesgo. Y es hora de que se cancele durante un tiempo prudencial esta presencialidad. Los criterios locales, la verdad que no son incomprensibles. Toman, por ejemplo, como indicador un índice de positividad por encima del 20%, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que ya una positividad de más del 10% es sumamente riesgosa. Dicen que recién cuando superemos el 80% de la ocupación de las camas vamos a pensar en restricciones, cuando ya todos vemos que con el 72% de las camas COVID ocupadas está todo colapsado, porque evidentemente existen las demás patologías. En fin, esta política criminal que no solo afecta al personal de la salud, sino al conjunto de los cordobeses y cordobesas, se tiene que terminar. Y es urgente que el gobierno provincial y su ministro de Salud respondan por estas barbaridades que están haciendo. Muchas gracias.